Arratsalde on guztioi, gaur Arma Plaza Fundazioaren eskutik ezagutu zure hiriaren 24-25 urteko bigarren saioa izango dugu. Abiazioa Bidasoan, sarreratxo bat euskaraz egingo dut eta gero Ernestok egingo du bere aurkezpena gaztelaniaz. Aurtengo saioan ezagutu zure hiria, ezagutu Hondarribia, lurrez, airez eta itsasoz egitea pentsatu genuen eta berezitasuna edo zailtasuna zegoen airez ezagutzekoa gure Hondarribia. Eta ekimena Ernesto Goirizelaiaren eskutik dator eta niretzat ohore bada gaur hemen Ernesto izatea. Izan ere, askotan etortzen zaizkigu azalpenak ematera edo programen inguruko esplikazioak egitera, hondarribitarrak ez diren, baina gure herriaren inguruan azterketa bat edo irakasketa bat egiten duten edo ikasketa bat egiten duten jende jantzia nolabait esateko, ez? Eta gaurkoan aldiz badaukagu hondarribitar bat, Hondarribiko historiaren inguruan asko ikertu duena eta en el fondo bilbaíno. Bueno, yo te iba a presentar, Ernesto, si me permites, como hondarribitarra nacido en Bilbao. Bueno, vale. ¿Te sirve? Sí. Bai. Izan ere, Ernesto Bilbon jaiotakoa da, baina 80. hamarkadatik Hondarribian bizi den herritarra daukagu. Eta, historian asko ikasia da, herriko historian asko ikasia, nik esango nuke herriko historiarekin maiteminduta ere badagoen herritarra daukagula, baina ez ikasketarako bakarrik, baizik eta erakusteko ere saiakera egin duen herritarra daukagu Ernesto, ez? Eta horregatik ohore bada, ikasi baina zabaltzean ere arduratzen den pertsona izatean, ez? Bera psikologian lizentziatutakoa da, bai administrazio publikoan lanean aritutakoa bere lan ibilbidean, zorionez beretzako erretiroa hartuta dago eta denbora libre gehiago izango du, ez? Pentsatzen dut? Lo mejor que puede pasar. Eso es. Eta, ez da lehenengo aldia parte hartzen duena ezagutu zure hiria programaren barruan. 2016 urtean, berak ere lanketa bat egina badu. Lanketa hori niretzako behintzat kriston balioa izan zuen lanketa izan zen. Ramon Iribarrenen ikerketen inguruko lanketa bat egin zuen eta azalpen bat intzun eta azalpen aretatik liburuxka bat ere publikatu zen Arma Plaza Fundazioaren, Hondarribiko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta niretzat altxor bada 2016an egindako lanura, izan ere gure hondartza eremuko lurren inguruko ulermenean niri pertsonalki asko lagundu didalako eta uste dut Hondarribian badaukagun erronka hori lur horiek berreskuratzearen inguruan egindako lan horrek ere kanpoko erakundeetan, Kostasen eta Foru Aldundian eta horrelako beste zenbait administrazioetan zergaitik eskatzen dugun lur hori gurea izatea ulertzeko oso baliagarria izan zaidan liburua delako eta zabaltzen dut aldudan gehien. Baita ere esan beharra dukat, Ernesto hondarribitarra dela Bilbon jaiotakoa, baina Hondarribin errotuta egon duela ez bakarrikan ikerketan eta zabalkundean, baizik eta bere aldezarrean oso implikatutako pertsona izan dugula, ez? Ni txikian nitzenean edo Ernesto ezagutu nuenean Aldezarreko auzo elkarteko kide bazen eta gainera oso kide aktiboa izandakoa da. Orduan, edo nik horrela ezagutu zintudan eta horrela bizitzen nuen eta komunitatearekin lotura hori ere gauzak eginez ere egiten da eta ziur nago kezkak izango zirela edo hobekuntzak izango zirela erronka, baina implikazioa pertsonala ere aitortu beharra dago eta hori ere balioan jarri nahi nuke, ez? Eta berari hitza emateko lehenbailen gaurko saioa esan dudan bezala, abiazioa Bidasoan gaia izango da.
Eta Ernestok bere lan ibilbidea aireportuan lanean bukatu zuen bezala eta naiz eta psikologian ikasketak lizentziatura egin, bai itsaso gintzan eta abiazioan patroi edo pilotu tituluak ere ateratakoa da eta jardun horretan ibilbide profesional bat egina badauka, baina baita pasio bat ere izan du da hegazkingintza Bidasoan eta 1911 urtetik 1970 urtera arteko abiazioa gure eskualdean nolakoa izan zen izango da gaur ponentzia honen gaia. Eta espero dut guztiek disfrutatzea. Eskertuz, eskatuko nizueke txalo bero bat Ernestorentzako. La vez anterior, si recordáis, como ha comentado Igor, la vez anterior fue sobre la barra de Hondarribia e Iribarren. En aquel caso lo que yo me planteé era, a ver, cuando uno sale con la motora a dar una vuelta, pasaba por el medio de dos espigones. Entonces la pregunta era, ¿qué hace eso aquí? ¿Para qué está y por qué está? Bien, en este caso con respecto a la aviación, también me planteo lo mismo. En un primer momento, todo el mundo me pregunta, ¿vas a hablar del aeropuerto? Hombre, sí, voy a hablar del aeropuerto. Pero para explicar por qué está eso ahí, esa infraestructura está ahí, ¿para qué está? No tanto, eso ya lo sabemos. Pero explicar históricamente por qué está, porque yo creo que a veces tenemos un cierto error cuando hablo con la gente. Tenemos un poco la sensación de que la afición al vuelo, a la aviación, perdón, en el Bidasoa es producto de que hay un aeropuerto. Y yo creo que es al revés. Yo creo que si hay un aeropuerto es porque había una tradición aeronáutica en el Bidasoa que es la que ha conducido a que al final tengamos el aeropuerto en el Bidasoa. Y eso es un poco lo que pretendo hoy. Pretendo lo que yo me he respondido a mí mismo de por qué está esa infraestructura ahí y cómo hemos llegado a tenerla, e intentaré trasladarlo y espero que, bueno, pues al final yo me llevo muchas sorpresas. Este ha sido un trabajo que ha durado bastante tiempo y en ese tiempo he descubierto cantidad de cosas que trabajando 20 y tantos años en el aeropuerto no sabía. Espero trasladaros alguna y sorprenderos con alguna que quizá no supiéramos porque algunas se dan por hechas. Cuando veamos, hago un poco spoiler, cuando veamos al final los planos del aeropuerto que se iba a construir, igual cuando los ponga en pantalla os vais a llevar una sorpresa de qué es lo que se iba a hacer ahí. Yo cuando vi los planos dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y espero que también eso sorprenda. Y sobre todo que tengamos en cuenta que aquí hay una tradición que empieza. A veces solemos decir que fue en el año 20 cuando se hizo el primer intento. No, se hizo mucho antes. Bueno, empezamos. Entendemos por aviación una actividad que se utiliza con aparatos más pesados que el aire, que vuelan, es decir, se elevan por sus propios medios. Aún así, sí voy a tocar, aunque solo sea por algunos otros aparatos que no son estrictamente de aviación, que son de aerostación. Con esto me llevaría a irme mucho más atrás, por eso solo saco esta diapositiva y lo comentamos un par de minutos. ¿Es aviación? No, en pura definición no. Vuelan sí, ascienden, vuelan, pero no son más pesados que el aire, pesan menos que el aire, por eso suben y flotan. Y no tienen motores, los dirigibles los tenían. En Guipúzcoa, a finales del siglo XIX, teníamos a alguien a quien se le llamaba el capitán Milá. Entonces la aerostación, los globos, tenían una utilidad. A finales del 18 tenían la utilidad de ser un invento
En el 19 empezaron a tener una utilidad o bien militar o bien circense. Entonces la gente sacaba dinero de eso. El capitán Milá aquí no llegó a actuar nunca, aunque el capitán Milá lo que hacía era elevar el globo y hacer cosas con el globo. Subía con un burro, subía con un mono, o llegó incluso a subir con un cañón y dispararlo. Actuaba sobre todo en Donosti, en las capitales importantes. Por eso yo creo que aquí, aunque figura que en Hondarribia hubo globos aerostáticos, yo creo que fueron globos aerostáticos no tripulados. Pero sí tenemos, el capitán Milá era valenciano y venía por aquí, pero sí tenemos a Felipe Serrate, que era un globero vasco. Felipe Serrate era muy distinto a Milá. Milá lo que hacía era montar el número, circo, este no, este hacía gimnasia. Era muy intelectual, se subía en el globo, se colgaba de las anillas y hacía ejercicios gimnásticos. Milá era una palabra que me oiréis decir muchas veces, un aerotrastornado. Es decir, eran gente que estaba muy loca, que les apasionaba muchísimo esto, que se jugaban la vida continuamente y que de vez en cuando la perdían. Milá no llegó a los 25 años porque la perdió antes. Pero Serrate no. Serrate, además de subirse a un globo, Serrate editaba una revista sobre fisiología deportiva, era profesor de gimnasia, hizo en Bilbao el primer gimnasio que se conoce en Euskadi en aquella época, a mediados del siglo XVIII, y hoy en día tiene una calle allí. Pero además de volar con un aparato más ligero del aire, tenemos otro tipo, que pudieron ser los primeros que pudieran volar, que eran en Eibar. Un grupo de ibarreses dijo en 1909 que había construido un avión. Estos 4 que están aquí. No debían tener muy claro la historia, porque ninguno de los 4 se tiró. Se lanzó a Maña, que era amigo de ellos, planeó, descendió 150 metros y no se mató. Ellos creyeron haber inventado el avión, pero esto no es válido. ¿Por qué? Porque no se elevaron, bajaron. Y segundo, no se movieron por sí mismos, no había ningún motor. Los de Elgoibar, ya sabéis lo que hay entre pueblos, pues inmediatamente inventaron otra cosa, que fue el avión a pedales, pero esto sí que no consiguieron ni que se despegara del suelo. La aviación, como la conocemos, teóricamente nace en 1903. Esto me vais a ver enseguida por qué lo digo. Normalmente se empieza por contar la historia de los hermanos Wright. A nosotros no nos interesaría mucho, pero nos interesa por algo que viene después. Los hermanos Wright, en una playa aislada en Carolina del Norte, volaron su Flyer, impulsado por una catapulta y sobre raíles. Esto es fundamental para lo que viene después. Casi no hubo testigos, y ellos, como tenían mucho miedo a que les robaran la patente, no la patentaron hasta 1906, y en Europa no se supo nada hasta 1908. Con lo cual, en Europa apareció otro aerotrastornado. Santos Dumont en 1906 voló durante 60 metros, sin ayudas externas, ni catapulta, ni raíles, y ante más de 1000 periodistas. Como lo hizo en 1906 y los demás, y en Europa no se supo nada hasta 1908, en Europa se suponía que el primero que había volado en el mundo con un avión fue Santos Dumont, hasta que aparecieron los hermanos Wright. Durante muchos años en Europa se siguió pensando que fue Santos Dumont. La potencia mediática de los norteamericanos hizo que los hermanos Wright acabaran siendo los primeros en volar.
se ponen muchas dudas, porque cuando se lanza un avión con una catapulta sobre raíles, decir que ha volado por sí mismo... De todas maneras, sí tiene un mérito clarísimo, además de este Santos Dumont, y es que inventó los simuladores de vuelo y el reloj de pulsera. Aquí en esta podéis ver a Santos Dumont en una tirolina. El avión da la impresión de que está volando al revés, pero no, es que era así. Tenía timón de profundidad y el timón de dirección delante, venía luego el fuselaje, luego las alas y al final el motor. El avión estaba construido exactamente al revés de lo que conocemos. Utilizó como simulador Su-14, porque también había inventado un dirigible, entonces colgaba el avión del dirigible y así hacía pruebas, y llegó a hacer pruebas incluso, como veis, con el avión tirado por una burra. E inventó el reloj de pulsera. Era amigo de Cartier. Y un día le dijo a Cartier que un problema que tenía volando era que para saber en el simulador, cada vez que se colgaba, el tiempo que estaba, tenía que sacar el reloj, de los que se van así. Claro, cuando sacaba el reloj perdía el control del avión. Cartier inventó para él esto, el reloj de pulsera. El reloj de pulsera sigue existiendo y si miráis en internet el modelo Cartier-Dumont, 140 años después, sigue existiendo. Y aquí viene por qué lo digo. Y eso tiene que ver, ya nos vamos acercando. En 1909, 3 donostiarras, que no sabían nada de aviones, ni eran pilotos, porque como veréis, el primer piloto no aparece hasta 1910, inventaron o quisieron hacer un avión. Se habían comido todas las revistas que había internacionales y fueron a Po, vieron volar a los hermanos Wright con el avión y dijeron, esto lo hacemos nosotros. Y entonces, en la fábrica Herederos de Mújica, que estaba al lado de Atocha, que por cierto la Peña Mújica de la Real tiene ese nombre porque quedaban en la fábrica Herederos de Mújica antes de entrar, y por eso se llama la Peña Mújica. Aquí, en Donosti, no conseguían que espacio, a propósito, lo mantenían en secreto. Y entonces decidieron, se fueron un día a Vitoria, dieron vueltas y descubrieron que en Lacua había un sitio en el que se podía intentar acabar el avión y volar. El 4 de agosto de 1909 echaron a suerte saber quién volaba. Ninguno de los 3 había volado jamás en un avión. Habían fabricado un avión, pero cómo funcionaba lo justo. Entonces Amestoy se subió al avión, puso en marcha los 2 motores, uno. El avión tenía 2 hélices, pero un motor. Y además era un invento genial, porque tenían 2 hélices que giraban a la inversa. Con lo cual ya tenían muy claras algunas ideas. Azcona y Mújica le subieron por la rampa, le ataron con una cuerda y cuando él avisó de que el motor ya estaba a todo gas, Azcona cortó la cuerda y bajó. Bajó, saltó, voló unos 60 metros, y en un momento determinado había un carro relativamente lejos, pero él no había manejado nunca el timón de profundidad. Y entonces vio el carro, pegó un tirón del timón de profundidad, puso vertical el avión, entró en pérdida y ahí se acabó la experiencia. Pero nunca se ha considerado que fue, aunque los periódicos de la época dicen que pudo ser el aeroplano español AMA y que pudo ser el primer avión que se fabricara en el Estado, nunca se les reconoció porque habían utilizado una rampa y raíles. Claro, la pregunta es si a los hermanos Wright se les reconoció utilizando una catapulta y los raíles, ¿por qué no se reconoce al AMA que utilizó en vez de una catapulta una rampa? Con lo cual, al final, resulta que un mes después,
un estudiante valenciano, Juan Oliver. A propósito, si veis la foto, da la impresión de que Juan Oliver, que era el alumno, y Gaspar Brunet, que era el profesor, tienen la misma edad. El caballero tenía 22 años. Lo que pasa es que con los bigotes de la época pues parecen mucho mayores. Juan Oliver, como buen ingeniero, no lo hizo como el proyecto AMA en Donosti. Él tenía claro que había que hacer pruebas antes de volar y había que acostumbrarse al avión antes de intentar volar. Y entonces, el primer día que lo hizo, metió gases, iba acelerando poquito a poco y lo máximo que pretendía hacer era despegarlo un poquito del suelo y cortar gases. Volvió a hacer algo parecido a lo que había hecho Amestoy. Metió demasiado, el avión voló, se dio cuenta que estaba volando, se pegó un susto de muerte, cortó gases y bajó. Pero se reconoce que el primer avión que voló en el Estado era el de Juan Oliver y Gaspar Brunet. El primer vuelo que se realizó fue aquel y el primer aeródromo del Estado es Paterna, en Valencia. Si se hubiera reconocido el vuelo del AMA, pues el primer aeródromo del Estado reconocido sería Lacua, el primer piloto Azcona y el primer avión fabricado hubiera sido el AMA, pero se quedó ahí. Nos vamos acercando más aquí. En 1910, Donosti quería hacer un festival de aviación, pero necesitaba un aeródromo, un sitio donde aterrizar y despegar los aviones. A ver, en algunos sitios se suele oír que Guipúzcoa tuvo o ha tenido 3 aeropuertos: Ondarreta, Lasarte y Hondarribia. Pero a ver, llamarle a Ondarreta aeródromo, yo por eso lo he puesto entre comillas, es mucho decir. Suele contarse también que los aviones aterrizaban en la playa de Ondarreta y despegaban de la playa Tururú-Mambrú. Al final, a mediados 1860 más o menos por ahí, se derribaron las murallas de Donosti. Entonces, los militares tenían en Alderdiéder, lo que ahora es Alderdiéder, tenían un campo de instrucción. Los militares protestaron y les hicieron un campo de instrucción en Ondarreta. Esto era un patatal, pero era una zona más o menos plana, separada por un muro de la playa, a la que luego en 1890 se le puso la cárcel de Ondarreta. Ondarreta en realidad era esto. Esa foto que Cuchateca dice que es de 1910, pues si os ponéis a mirar los edificios, es difícil que sea de 1910, pero tiene la virtud de que nos enseña desde el aire que aquí estaba la cárcel de Ondarreta, aquí estaba el Pico del Loro y esta superficie era el campo de Ondarreta, que si la veis en desde otra perspectiva, este es Leblon en 1910, aterrizando en el campo de Ondarreta, con Miramar, el túnel y el Pico del Loro, el muro que separaba, y este era el espacio real. ¿Por qué, entre otras cosas, esta foto no puede ser de 1910? Si el primer avión que vino a Donosti a volar fue Leblon en 1910, ¿quién sacó la foto? O con un globo, vale. Pero esa foto, por la nitidez y por el tipo de edificios, no lo será. En 1910 quisieron hacer, como os decía, una actividad de vuelo y entonces dijeron, vale, pues nos vale Ondarreta. Mandaron 2 delegados, el sindicato Iniciativas mandó 2 delegados a Pau y uno a París. Los 2 de Pau le trajeron al piloto Morán. Morán vio Ondarreta y dijo que Tururú-Mambrú, que él allí ni aterrizaba ni despegaba. Y el que mandaron a París consiguió contratar a Leblon, que voló del 27 al 29 de marzo en Donosti,
En aquella época los aerotrastornados duraban poco, pero cobraban. Entonces el ayuntamiento le dio 2.000 pesetas por haber volado y el sindicato de iniciativas turísticas le dio 1.000 más. Estaba tan contento que dijo que el 2 iba a hacer otra actividad ya gratuita para todo el mundo. Bueno, con tan mala suerte que se le paró el motor, cayó invertido y para cuando llegó la canoa ya no se pudo hacer nada. Con lo cual, no solo fue el primer piloto que voló en Guipúzcoa, realmente, sino también, desgraciadamente, el primero que tuvo un accidente y también, mucho más desgraciadamente, el primero que tuvo un final trágico. La historia dio la vuelta al mundo y en todos los periódicos y las revistas aparecía la muerte de Leblon. Y ahora empieza una historia a la que le tengo muchísimo cariño. Ahora ya no tiene mucho mérito, porque ahora incluso hasta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha sacado una tirada de sellos de pioneros de la aviación y este hombre está. Pero hace unos años nadie se acordaba ni le conocía. Si yo preguntara quién fue el primer piloto del Estado, casi siempre me contestan que el príncipe de Orleans. Y de hecho el Museo Histórico de Aviones en Vuelo se llama Museo Histórico Príncipe de Orleans. Como chascarrillo, él era el hijo de Eulalia de Borbón, que era la princesa Bidasotarra. Como sabéis, Eulalia de Borbón era hija de Isabel II, hermana de Alfonso XII, era la princesa republicana y feminista, escribió un montón de libros sobre el feminismo, y Alfonso XIII le desterró. Estuvo viviendo en París y luego vino a Hondarribia. Y estuvo viviendo en Hondarribia, de Hondarribia se marchó, sí, de Hondarribia se marchó a Irún. Vivió en Irún toda su vida y murió en Irún. En época de Franco, en una visita de Franco, descubrió que Eulalia de Borbón vivía así y le puso chofer y coche perpetuo. Pero a ver, si nos fijamos, es el número 2. Es el piloto, Federación Aeronáutica Internacional, el piloto número 2. A ver si alguno se lo sabe. ¿Quién era el número 1? Benito Loigorri, que ha sido hasta hace bien poco el gran desconocido. El primer piloto en el Estado fue Benito Loigorri. Benito Loigorri era bilbaíno, era conocido como el piloto guipuzcoano, porque Benito Loigorri estaba todos los días aquí. Porque bebía los vientos por una señorita donostiarra que se llamaba María Minondo, que también pasaría a la historia. Uno de los controladores aéreos del aeropuerto es su bisnieto. Estaba mirando a ver si estaba. Benito Loigorri nació en Biarritz, aunque no se lee muy bien, porque en aquella época las familias pudientes iban a Biarritz en verano y, bueno, pues Benito Loigorri le dio por nacer, aparecer y llegar al mundo en Biarritz. Benito Loigorri se paseaba por Donosti con su Renault y en un momento determinado se crea el Real Aeroclub de San Sebastián, que tenemos varios miembros por aquí, y el Real Aeroclub organiza un concurso de aviación. Y Benito Loigorri, que no se cortaba nada, que llevaba un mes de piloto y menos de dueño de un avión, pues se lo había comprado después, pues se apuntó al concurso. Entonces el 27 voló Morán, que esta vez sí vino, el 28 llegó Tabutó, que vino desde Basusarri de Biarritz
aquí, con lo cual fue el primer vuelo que se hizo internacional, porque vino desde Biarritz a Donosti, y Benito Loigorri apareció el día 29. El concurso lo ganaron los otros dos. Benito Loigorri, que llevaba un mes de piloto, pues con volar ya le valía. Pero se le ocurrió una idea. Y es que, bueno, ese día Benito Loigorri lió varias, porque le dio por pasar rozando el gallur de la casa de los Minondo para alucinar un poco a María, pero al padre no le hizo ninguna gracia. Y entonces le ocurrió la idea y le dijo a la prensa que retaba a una joven, a cualquier señorita donostiarra que se atreviera a volar con él. Eso era una verdadera burrada en aquella época. Y los periódicos, además de publicar que quería volar con una señorita, publicaban las críticas de lo sinvergüenza que era el tío y a ver lo casquivana que iba a ser la que se atreviera a volar con él. Pues no, señor. Bingo. Al día siguiente, María Minondo estaba en Ondarreta esperando para volar. Entonces subieron los dos, se dieron un par de vueltas por la bahía, con tanta habilidad que hizo un movimiento brusco y se la dieron, cayeron al agua. Claro, ya eso era el colmo. Las críticas en los periódicos fueron furibundas, porque que saliera una señorita de la alta sociedad donostiarra empapada del agua era muy grave. El padre le prohibió volver a ver a Benito en su vida y de hecho rompieron, pero ese día María se convirtió en la primera mujer del Estado en volar en un avión y por supuesto en la primera mujer del Estado en tener un accidente aéreo en el mismo día. En la foto tenéis, es un montaje, como siempre en aquella época. María Minondo se hacía el montaje de María se ponía. Yo creo que esta foto incluso juraría que ni María estaba en Ondarreta. Yo creo que Ondarreta va por un lado, el avión va por el otro y María va por el otro. Eso era muy típico de la época. Los fotógrafos no tenían la capacidad de sacar esas fotos. Y entonces en el estudio las mezclaban y acababan haciendo. Y esta, que sí, en la que vemos a Benito Loigorri descalzo, que siempre iba vestido de chaqueta, saliendo del agua. Aquí tengo que contar una cosa, y volvemos atrás. Le tengo un cariño especial porque hace un montón de años me atreví. Si veis aquí, hay un muñeco de peluche. Pancho. Pero Pancho le llamé yo. Se me ocurrió presentarme a un concurso de relatos aeronáuticos y se titulaba Pancho y contaba la historia de María Minondo y de Benito Loigorri desde el punto de vista de Pancho. Por supuesto no pasé ni de la primera clasificatoria, pero bueno. Otro récord de ese día. Volaron los tres a la vez. Esta foto es un montaje también. Los fotógrafos no podían captar esto. Este es Benito Loigorri, Morán y Tabutó. Pero realmente volaron los tres a la vez en la playa. Primera mujer en volar. No confundir con la primera mujer en pilotar un avión en el Estado, que fue Hélène Dutrieu, que era una belga, en el 11, o la primera mujer que sacó el título de piloto, que fue en el 28, María Bernaldo de Quirós. Y nos vamos a Hondarribia ya. Hemos empezado en Estados Unidos, París, seguimos por Guipúzcoa y vamos llegando al Bidasoa. El primer aterrizaje en Hondarribia se produjo cuando en 1911 se creó el RAIF París-Madrid. Estaba dividido en tres etapas: París-Angoulême, Angoulême-San Sebastián, San Sebastián, Getafe, exactamente. En la primera etapa, Garros llegó con 2 horas de adelanto a Angoulême, con lo cual le tocó salir al día siguiente con 2 horas de adelanto sobre los otros dos. Los artilleros de Guadalupe
tenían una orden y era, en cuanto le vieran a un piloto pasar, disparar un cañonazo. De San Juan de Luz dispararon un cañonazo, con lo cual los artilleros fueron rápidamente a los cañones porque venían ya. Entonces, según vieron a un avión que venía por línea de costa, dispararon un cañonazo. Pero el avión no se iba. Cada vez se iba acercando más al fuerte, cada vez más, hasta aterrizar debajo del fuerte en Marla. Se había quedado sin gasolina. Bajaron unos caseros que no lo entendían porque es francés. Bajaron 2 soldados que tampoco le entendieron. Y al final, el vicario del convento de capuchinos que andaba por ahí, que sí sabía francés, entendió que lo que necesitaba era gasolina. Bajaron 2 artilleros, consiguieron gasolina, llenaron de gasolina el avión y volvió a despegar de Marla otra vez y siguió. Pero claro, en ese tiempo Bedrines, que era el último, le había adelantado. Entonces, cuando llegó a Donosti, que la foto esta sí es real, es Garros aterrizando en... ¿De qué os suena Garros? Garros era Roland Garros. Hoy en día se conoce el nombre de Roland Garros porque el más importante estadio de tenis en Francia y el trofeo francés de tenis se llama Roland Garros. La gente cree que Roland Garros era un tenista, no señor. Roland Garros era piloto de automóviles y piloto de aviones y héroe de la Primera Guerra Mundial. Como había llegado primero, la salida fue Bedrines, Garros, Gibert. Garros intentó hacer lo más posible para adelantarle, iba pegado al terreno, todo el mundo sabe que con un avión ir pegado al terreno es jugársela, y con aquellos aviones de entonces mucho más. Primero se la dio con un poste, consiguió arreglar parte del avión, y con el avión muy deteriorado cayó en Leizarán y allí se acabó toda la historia. La carrera la ganó Bedrines. Hoy en día los paseantes sabréis que en Marla hay un panel que recuerda la campa en la que aterrizó Roland Garros. Seguimos. En 1912 se produce otro hecho fundamental en la aviación en el Bidasoa. No lo organizó nadie de este lado. Se inauguraba el hotel Euskalduna, o mejor dicho, Eskualduna, de Hendaya, y contrataron a Luis Polán. Luis Polán salió de Hendaya, llegó a la altura de donde tenemos ahora el muelle de veteranos, ahí tomó impulso y despegó, con lo cual despegó de aguas de Hondarribia. El 17 se fue a San Sebastián. Todos los manuales de historia de la aviación dicen que el primer hidroavión que se vio en el Estado fue en San Sebastián. No, señor. No fue el 17 de abril en San Sebastián, sino el 13 en aguas de Chingudi, porque ya había estado aquí. El que quiera que reivindique. En aquella época se buscaban aeródromos, era lo que faltaban. Había aviones, pocos. Había pilotos, pocos, pero lo que no había era aeródromos. Entonces, lo pongo como ejemplo porque el Real Automóvil Club, Aeroclub, es que se llaman igual, RACE. El Real Aeroclub publicó una encuesta en los periódicos buscando aeródromos. Hubo respuestas de Vizcaya, de Álava y de Navarra, ninguna de Guipúzcoa, lo cual o bien quiere decir que no encontraban dónde o no había interés todavía por este tipo de cosas. Y este es un elemento fundamental en la historia de la aviación en el Bidasoa, que se suele tomar como una anécdota. Tanto gustó esta historia, en la población que lo vio quedó fijada la idea del avión que aterrizaba en el agua, el de Luis Polán, en 1912, y que aterrizaba en el agua. Y había muchísimo interés. Luego, por otro lado,
se pensaba que en las zonas costeras el hidroavión era el futuro. ¿Por qué? Porque la pista ya está construida, es el agua, la pista ya la tienes. En vez de construir una pista y alisarla, lo que necesitas es un muelle y una rampa. Luego los técnicos de aquella época decían que es la situación ideal, porque si un avión va volando sobre el agua y tiene un problema de cualquier tipo, el campo de emergencia lo tiene siempre debajo, como si fuera tan fácil amerizar. La realidad es que el marqués de Morella, al que le vamos a ver más veces, el marqués de Morella visitó al alcalde, a Melchor Herrázquin, y le dijo que el Ministerio de Fomento estaba buscando una zona para hacer una escuela de hidroaviones, una escuela y centro de hidroaviones, y que Txingudi tenía las condiciones perfectas. Era una zona amplia, en marea alta, muy protegida de la mar, y entonces entre los dos fueron liando las cosas. Hablaron con Javier Ugarte, que como se apuntaba, gracias a Dios, a todo lo que Hondarribia necesitara, pues estaba absolutamente de acuerdo. Fueron hablando con los ministerios, todo el mundo estaba de acuerdo, prepararon un festival de hidroaviones, ya habían preparado la visita de Alfonso XIII y las autoridades para que vieran hidroaviones. Por otro lado, el marqués de Morella, que trabajaba con una empresa aeronáutica francesa, había conseguido aviones, había conseguido pilotos, ya lo tenían absolutamente todo. El Ministerio de Fomento estaba dispuesto a poner el dinero y el personal, pero lo que suele pasar siempre, los militares van por libre. Y entonces el Ministerio de la Guerra, por su cuenta, estaba buscando una base de hidroaviones. El Vives i Vilch, que era el coronel que lo estaba buscando, iba a hacer todo el recorrido por la península, pero empezó por el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo encontró los Alcázares en Murcia, en el Mar Menor, un espacio que os lo pongo aquí, es una albufera cerrada de 25 por 15 kilómetros, mucho más grande que Hondarribia, 330 días de sol al año y 300 litros de precipitación anual. En Hondarribia hay muchos más. La decisión fue hacerlo en los Alcázares, en Murcia. Hubo un momento que el ayuntamiento seguía pensando y el marqués de Morella, que muy bien, si se va a hacer la base del Mediterráneo en los Alcázares, la base del Cantábrico aquí. Empezó la Primera Guerra Mundial, se trasladó inmediatamente a las colonias de África, el Mediterráneo se convirtió en un mar bélico y entonces el gobierno decidió que había que echar todo el asador en la base de hidroaviones de allí y se acabó el proyecto. Este proyecto para mí es fundamental. Demuestra el interés que había por la aviación y aquella idea que, puesto que no podemos construir un aeródromo porque no tenemos dónde, sí podemos construirlo en el agua o utilizar el agua. Esto folclórico. Tenía muchísimo éxito hasta el punto de que un fotógrafo pidió al ayuntamiento permiso para poner un puesto en la playa y en zonas concurridas. Entonces era la Alameda más o menos. Era un artefacto de 5 metros de largo por 5 de ancho. La gente se fotografiaba y luego él hacía el montaje. Y me imagino que les daba a elegir el paisaje. Y este es material del Archivo Histórico de Hondarribia. Esta foto está ahí. Hay más, no aquí, en otros sitios, pero que sí demuestra que no solo estaban aerotrastornados los pilotos, no, el personal también. Vamos al segundo, antes de empezar con el nuestro. Decíamos, el primer aeródromo, el de Hondarreta, el aeródromo entre comillas. El segundo que se fue a construir fue el de Lasarte. Aquí también se suele contar que el de Lasarte estaba construido en el hipódromo, en el interior. No. Es verdad que luego lo estuvo, pero el aeródromo de Lasarte estaba fuera del aeródromo.
Estaba muy cerca del hipódromo, la localización lo tenéis ahí, entre la carretera de Lasarte a Chiquierdi y el ferrocarril de Donostia a Pamplona. Lo único que tenemos es este cuadro. A ver, aunque en teoría entonces un aeródromo, el ideal era una sartén, tenía forma de sartén. Es decir, los aviones tenían obligatoriamente que despegar contra el viento. Hoy en día es mejor, pero no es absolutamente obligatorio. Entonces sí, si no despegabas contra el viento, el accidente era seguro. Entonces, esto no lo estoy apuntando, ¿eh? Había un círculo, de manera que el avión pudiera despegar en cualquier dirección contra el viento, que sería el círculo de la sartén. Luego el mango de la sartén sería la pista que comunicaba con los hangares y las zonas técnicas, de manera que las zonas técnicas estuvieran apartadas. Eso era la teoría. En la práctica, el terreno que tenía la gente era el que tenía y hacía lo que podía. Empezó a utilizarse en 1919, antes de inaugurarse, tenía su taller, sus vestuarios y sus retretes, todo un lujo. El problema es que el aeródromo de Lasarte nunca cumplió los mínimos. Cuando se hizo ya no cumplía los mínimos de la época. Nunca tuvo éxito. 2 años después ya estaba alquilado para pasto de ganado. Daros cuenta que he dicho que se inauguró en el 20. En el 23 se alquiló para pasto de ganado. En el 24 se hizo un campo de fútbol. Y cuando en 1927 la cuadrilla 180, la escuadrilla, era una escuadrilla a la que se le encargó ir recorriendo todos los aeródromos del Estado y ir valorando los aeródromos. Lo que dice el informe es esto. El aeródromo de Lasarte es deficientísimo, de los peores, si no el peor de España. Y aquí viene lo que decíamos al principio. Si bien es cierto que el aeródromo de Lasarte no estaba en el hipódromo, es verdad que cuando ya se convirtió en un campo de fútbol el aeródromo de Lasarte, entonces había que aterrizar en algún sitio. Y es cierto que por lo menos a partir de 1929 se empezó a utilizar, y se ven perfectamente aquí, las vallas de la zona del hipódromo de las carreras de caballos. Y llegamos al de aquí. El aeródromo de Plaiandi no se hizo así, porque sí. Responde a varias, sobre todo a 3 elementos. En 1919, la Tecoer, una empresa francesa, había hecho una línea entre Toulouse y Casablanca. La había hecho el marqués de Morella. Y aquel mismo año quisieron hacer una línea que fuera desde San Sebastián hasta Canarias. Una línea mixta que fuera por etapas, con aviones terrestres y luego a partir de aquí con hidroaviones. Los pilotos de la línea, los técnicos, estuvieron viendo dónde se podía hacer, porque aquí no había ningún aeródromo, ni en Donosti, ni en Hondarribia, ni en Irún, ni en ningún sitio. Y entonces llegaron a la conclusión de que en el campo de Lasarte no podía ser porque era pequeño, pero que había en Irún un sitio que podía estar muy bien. En el 20 se inauguró una línea de hidroaviones de Bayona a Bilbao. Los técnicos fueron viendo todos los puertos y todas las zonas, buscando zonas de escala y zonas de aterrizaje de emergencia. Y fueron los que avisaron a la gente de Irún que conocían que en Plaiandi había un sitio que se podía hacer un campo de aviación perfectamente. Oído esto, un grupo de gente de Irún quiso comprobar si se podía aterrizar aquí o no. Y entonces aquí tenéis una foto. Irazusta, que era un papelero industrial, papelero de Tolosa. El piloto parece este, que no es, tiene puesto el gorro, pero no es.
Jostén, que era el piloto, Cruz López, estudiante de Ingeniería de Caminos, y Ramón Iribarren, estudiante de primero, con 19 años. A ver, si veis la dedicatoria, dice, en recuerdo de nuestro primer viaje, Biarritz-Irún, tan. En todas partes, en los documentos, figura que vinieron los 4. El Farman es un biplaza. La probabilidad de que vinieran los 4 es francamente baja. A partir de estos 3 elementos, surge el primer proyecto en Irún. Las vías del tren, el puente internacional y el Bidasoa. Este huequito iba a ser utilizado para aeródromo. Aún así, eran 450.000 metros cuadrados, el triple que en Lasarte, y tenía las medidas de 800 por 400, que era la medida de entonces. Sobre todo tenía una ventaja, que era mixto. Podía coger aviones terrestres e hidroaviones. Que en esta toma aérea sería esto. La dificultad era los 80 propietarios que había en esa zona, y aunque se hizo todo lo posible, nada se consiguió. Pero todo continuaba, la aviación, y aquí hay un detalle que a mí me alucinó. En 1919 se autoriza la línea San Sebastián-Canarias. En el 22, San Sebastián-Madrid. En el 22, otra, Madrid-Irún. En el 24, San Sebastián-Canarias. En el 25, Madrid-Irún. 5 líneas aéreas autorizadas en 6 años. Pero no se podía hacer nada, no había aeródromo. Había interés, pero no había aeródromo. El ayuntamiento quiso reactivarlo, reunió a los 80 vecinos, llegaron a un pseudoacuerdo de 150 pesetas anuales por yugada. La yugada, sabéis que a mí me resulta imposible convertirla en nada, porque la yugada sí es una medida tradicional de superficie, es el espacio o la superficie que puede arar una yunta de bueyes durante un día. ¿Eso qué pasa? Que en cada comunidad y en cada sitio la medida es distinta, con lo cual yo no sé aquí qué medida era una yugada. La mayoría estuvo de acuerdo, pero los que tenían las parcelas en el centro dijeron, no, esto vale más. Fueron negociando y no hubo manera de hacer nada. Este es un tema que Koldo y yo le hemos estado dando vueltas. A ver, en 1923 el ayuntamiento recibió una oferta para hacer una fiesta de hidroaviones. Quien pedía solicitud pidió una subvención. El ayuntamiento le dijo que sí, que le daba 150 pesetas. En la relación de gastos de las fiestas patronales de ese año del 23 figura que le pagaron las 150 pesetas. Y además el archivo tiene el recibo de la compañía de haber cobrado las 150 pesetas. En el programa de las fiestas no aparece porque él lo presentó el 11 de septiembre, el programa de fiestas empezaba el 7, estaba impreso mucho antes. Y no tenemos ninguna noticia más. Pero a ver, entendemos que si pidió subvención para hacer una fiesta de hidroaviones y el ayuntamiento le pagó por haber hecho una fiesta de hidroaviones el día 11, pues que se haría una fiesta de hidroaviones. Pero no está en ningún periódico ni nada. En el 26 cambian las condiciones. Playa Hondi medía 800 por 400, un aeródromo debe medir 600 por 800 y además no debe haber ningún obstáculo en una pendiente de 1 a 15. Quiere decir que si hay un obstáculo de 1 metro, 15 metros antes acaba la pista. Si hay un obstáculo de 100 metros, 150 metros antes acaba la pista. El proyecto de Figueredo no cumplía, se acabó el proyecto. Ondarreta aprovechó Donosti, que el de aquí se había ido a Freirmonas. Esto es una constante de esta historia. En el momento que fallaba algo, aparecían los demás presentando proyectos.
y presentan un proyecto en Ondarreta, pero es lo que Luis Azcárraga llamaba proyectos absurdos. Plantea entre Igeldo y el Pico del Loro que le sale un terreno de 237 metros, que ya no valía ni para los aviones de entonces. Pero además recordar que la pendiente tiene que ser 1:15. Igeldo mide 205 metros. Si multiplicamos 205 metros por 15, nos salen 3 kilómetros. Tiene que haber despegado de Sagüés. El mismo ingeniero también tuvo la idea de hacer un puerto de hidroaviones en Donosti, entre el puente de María Cristina, mentalmente mirar cómo es, entre el puente de María Cristina y el puente del tren de Loyola, en curva. Eran los felices años 20 y estas cosas se hacían. Sigue habiendo líneas perdidas. Sale en el 27 el primer Plan Nacional de Aeropuertos, que no cita ninguno en Guipúzcoa, dicen que es necesario que haya uno, pero que como no saben dónde ponerlo, pues no lo citan. Y en el 1928 se establece la línea regular Vigo-San Sebastián, pero como no hay aeropuerto, 7 líneas perdidas en 8 años. Una comisión se dedica a buscar el mejor sitio que pueda haber en Guipúzcoa. Es brutal los documentos que hay. Van presentando Orio ofertas, Zarauz ofertas, Usurbil ofertas, Astigarragas ofertas. Y lo que acaban diciendo es que sería perfectamente utilizable el de Irún siempre que se cubra la ría de Amute, porque eso permitiría 2 cosas: aumentar la distancia y salvar los obstáculos. En 1928, esto lo meto para salirnos de los... Fue la segunda vez que los hondarribiarras pudieron ver multitudinariamente un avión. Vino Alfonso XIII a poner la primera piedra de lo que iba a ser el puente internacional, Alfonso XIII, que nunca se construyó, y en mitad del acto una avioneta pasó, que venía de Bassosarrí, con banderitas, echando banderitas españolas y francesas y un ramo para el rey. Y es la segunda vez que los hondarribiarras habían visto en el 12, en la bahía, a Luis Polán, las evoluciones del hidroavión, y en el 28 verían. Bien, en 1929 intentan otro proyecto, puesto que es pequeño y además hay que salvar las dificultades de los que plantea la vía férrea. Leopoldo Jiménez presenta otro, que es cubriendo. Aquí tenéis, saldría la regata de Jaizubía, que en vez de hacer así, la canalizan, consiguen mayor distancia y de esta manera también consiguen una distancia entre lo que es aeródromo, que es el interior, y las vías del tren. Leopoldo Jiménez lo convirtió ya de aeródromo en aeropuerto. A ver, veréis que digo aeródromo y aeropuerto indistintamente. En realidad no es que importe mucho. Teóricamente, un aeródromo, según OACI, es un área definida de tierra o de agua preparada para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Y un aeropuerto es lo mismo, pero con más servicios, sin más. Ya preparó un aeropuerto porque tenía hangares, almacenes, etcétera, etcétera. Playa Handi fue declarado de utilidad pública. El ayuntamiento buscaba que, puesto que era de 80 propietarios y no les podía expropiar y cada uno pedía el dinero que quería que fuera declarado de utilidad pública para así poderlo hacer. Se formó la Junta Oficial. Ahí fue donde Donosti exigió un cambio de denominación. Y lo que era hasta entonces se llamaba Aeropuerto de Irún pasa a llamarse Aeropuerto de Guipúzcoa, Irún-San Sebastián, declarando en los papeles que el aeropuerto que se cree en Irún lo será de San Sebastián. Se aprueba la construcción del aeropuerto e incluso se planteó crear una línea de hidroaviones Irún-Londres. Claro, llevábamos tanto tiempo vacilando, que si sí, que si no, que si lo hacemos, que si no lo hacemos, que al final
la primera línea aérea con el País Vasco acabó siendo Biarritz. Dolió mucho, pero era la realidad. Aquí tenéis el interior del Fokker 7 que hacía el recorrido Madrid-Biarritz con asientos de mimbre. Entonces importaba tanto el poco peso que se ponían asientos de mimbre. Y en el 31 se anula la declaración de interés general y de utilidad pública. ¿Por qué? Esto os lo he puesto porque si no, no me cree nadie. El aeropuerto de Irún, el aeropuerto más grande de España. Esto levantó sarpullidos en Madrid. ¿Cómo puede ser que en Irún esté el aeropuerto más grande de España? Para que os hagáis una idea, estoy hablando del 31. Este es el Prat en el 29. Mirad cómo es, y una pistilla de hierba. Y esto es Barajas en el 31. Una terminalcilla, un espacio, y aquí el punto central con el redondel que decía Barajas. Las revistas y los periódicos en Madrid iniciaron una campaña contra el aeropuerto de Irún, consiguieron la atención de las autoridades y aprovecharon algo que a mí me sorprende que aquí no nos hubiéramos dado cuenta. Y es que, decíamos, el terraplén del tren tenía 7 metros de altura que había que librar. Pero en junio de 1929 se electrificó la línea férrea que pasaba por allí, con lo cual el obstáculo pasaba de 7 a 11. Ya no daba. Esto se aprovechó en Madrid para echarlo atrás y por dificultades de orden técnico se anuló la declaración general. La Junta se enfadó mucho del aeropuerto, el Ayuntamiento de Irún, de Hondarribia, protestaron y fue disuelta la Junta. Fin del segundo proyecto. En el medio, en el 31, puesto que, como siempre, había fallado el segundo proyecto, aparece Donosti con un proyecto de aeropuerto en Astigarraga. Un rectángulo de 1000 por 500, esta era la zona técnica y aquí estaba la vía la estación del tranvía y del ferrocarril. Tercer proyecto, en el 34, Ramón Iribarren. En realidad el proyecto de Ramón Iribarren fue, puesto que el primero se había quedado pequeño y Leopoldo Jiménez lo hace más grande, y el de Leopoldo Jiménez se queda más pequeño, Ramón Iribarren hace uno más grande, que consiste en tapar durante más tiempo la regata de Zagainzubia para aprovechar mucho más, pero estaba disuelta la Junta y entonces tuvieron que hacer un poco trampa. En aquella época había mucho paro obrero en la comarca y entonces había una ley que decía que para remediar el paro obrero se podían hacer obras públicas subvencionadas por el gobierno. Y entonces aquel proyecto que se llamó, no aeropuerto, sino proyecto de saneamiento de terrenos en Playón de Amute, tenía 4 objetivos. Sanear las zonas, por este orden, sanear zonas pantanosas, aumentar zonas urbanizables, dar trabajo a los obreros en paro y construir un aeropuerto. De esta manera se consiguió dinero de la Diputación, se envió una comisión a Madrid, todo el mundo estaba de acuerdo, las Cortes iban a votar a favor, esta vez no podía haber errores. Pero todo eso se hizo en la semana del 12 al 17 de julio de 1936. El 18 de julio de 1936, sábado, pues las radios dijeron que se había sublevado una unidad militar en Marruecos. Hacer puñetas el tercer proyecto. No se acabaron los aviones en el Bidasoa, porque durante los primeros meses del 36, en particular entre el 9 de agosto y el 8 de septiembre, Irún fue bombardeado en 33 ocasiones y Hondarribia en 10, lo que pasa que 7 fueron el Cervera y el Canarias. Este avión, el Caproni, le acabaron llamando el Diario de Irún porque tenía un sonido que se distinguía desde lejos y llegaba todos los días a la misma hora a bombardear. A ver, ¿en qué momento es verdad que Lasarte fue aeródromo
en julio del 36. En julio del 36, no, en septiembre. En julio del 36, cuando los republicanos defendían Donosti, tuvieron que montar en Amara un aeródromo improvisado del que salía una avioneta todos los días, la única que había. Cuando en septiembre llegaron los nacionales, incautaron el hipódromo y esta vez sí lo rompieron el hipódromo para hacer una pista que años después, en el 54, todavía quedaban restos, que fue devuelto al ayuntamiento. En el 38 vuelve a aparecer Astigarraga nuevamente, porque el proyecto de Playandi se quedó muerto. Daros cuenta que sobre todo Irún, después de la guerra, tenía que afrontar la reconstrucción, y entonces todos estos proyectos. Llega la Segunda Guerra Mundial y sí que tenemos algún contacto más con los aviones. Tenemos el caso del Junker 88, que en un combate aéreo fue derribado, cayó en Hendaya y quedó en Hendaya durante un tiempo, y sirvió allí para sacarse fotos los soldados alemanes. Bien, llegamos al 42, que se plantean hacer, nos vamos acercando al aeropuerto actual, que se plantean hacer ya el aeropuerto. Se forma la Junta y un año después de ver el proyecto que había presentado Iribarren, Sagarzazu sale con la sorpresa. No había dicho nada en los momentos anteriores, pero dice que la opinión pública en Hondarribia está muy en contra del aeropuerto y que hay que hacer modificaciones. Y en particular, él se queja de que el proyecto se cargaría las huertas y la zona de escabeche. Discuten y lo arreglan un día en el coche. Iribarren y Sagarzazu van en el coche, siguen discutiendo, pero llegan a un acuerdo. Al día siguiente van a verlo y deciden desplazar 100 metros el proyecto hacia el este, pero con esta broma habían pasado 3 años más. En el 46 aparece otro nuevo, Alza, que ya es la locura total. Como no se puede construir un aeropuerto en el llano, lo que vamos a hacer es construirlo en montaña. Y entonces, sobre 2 colinas, se va a construir el aeropuerto de Alza-Metsagaña. La historia es desmochar las 2 cimas, con el material rellenar el hueco interior y cerrarlo. El propio Gavarain decía que el presupuesto era incalculable, el ingeniero que lo planteó. Pero sí generó un grave problema durante años porque tanto el alcalde de Donosti como el que había presentado el proyecto fueron a hablar en Madrid con las autoridades. Entonces las autoridades acabaron diciendo: no hay aeropuerto en Guipúzcoa hasta que no decidáis cuál va a ser el aeropuerto. Llegó un momento en que le pidieron a Azcárraga y a Iribarren un informe comparado. No nos vamos a liar mucho con esto. Nos vamos a desventajas. Las ventajas estaban a favor del de Playán de Amute, la desventaja es que estaba alejado de Donosti, que los militares decían que en caso de conflicto bélico podía ser atacado directamente desde Hendaya, con lo cual no le servía, y que tenía que sobrevolar territorio extranjero. El de Ametzagaña, la pista no coincide con los vientos dominantes y no cumple la pendiente que de 1 a 15 había pasado por la normativa a 1,40 y era demasiado caro. Astigarraga, impagable. Y estos son los que se habían presentado antes. No coincide con los vientos, cortado sobre todo por el ferrocarril, Ondarreta muy pequeño y Lasarte muy pequeño. Afirmaron que la única zona de alguna posibilidad es en Irún y Fonterrabía. E Iribarren decía que Playandi es notablemente superior a... El cálculo de vientos. El valle, que tiene una dirección del suroeste al nordeste, recibe los vientos básicamente de esta misma dirección. Con lo cual, en el 42 se habían planteado hacer 3 pistas, no os lo he dicho, y aquí deciden que, vale, esta pista sí,
lógicamente, una pista al norte, simplemente porque como esta sobrevuela Hendaya, vamos a hacer otra que no sobrevuele Hendaya, y la que originalmente tercera habían pensado no sirve porque no coincide con los vientos. Para eso se debe encauzar el Bidasoa. El proyecto planteaba dos pistas, la suroeste, nordeste, y la pista norte-sur. Eso significaba ocupar todo el puntal y la pista norte-sur pasa casi las murallas. El encauzamiento del Bidasoa, de la regata de Jaizubía, que venía por aquí, va a ser desviada prácticamente a Francia, y planteaban dos modelos de aeropuerto. El A era todo en Playa Hondi y el B era la terminal donde está ahora y parte en Playa Hondi. Yo cuando vi esto entendí muchas cosas que durante años yo he preguntado muchas cosas en el aeropuerto trabajando y no se me contestaba o no se me quería contestar. Yo no tenía la más mínima noción de esto. Yo cuando se dijo que se hizo un plan para hacer un aeropuerto, yo pensaba que el plan era el aeropuerto que tenemos, punto. No que iba a ser esto. Esto sin contar con que, cuidado, aquí hay una pista, aquí hay otra, pero la tercera hacía así. Es decir, pasaba por la Alameda prácticamente. Pero, para entender lo que tenemos hoy en día, en enero se les dio un mes a los ingenieros para proyectar una pista que se construyera rápido para aterrizaje de aerotaxis y aviones de enlace. Y por lo tanto la construcción de todo el aeropuerto iba a tener tres fases. Y la primera sería utilizar una reducida superficie de terreno que permita la utilización rápida para aeródromo, al menos para aviones de enlace. Con lo cual, de esto que era el proyecto, con unas franjas mucho más grandes, desviando la regata de Jaizubía, la primera fase era este interior, pegado a la regata, con una anchura mucho menor y una longitud mucho menor. Que si lo vais viendo es casi lo que tenemos. Aunque el Ayuntamiento de Donosti siguió insistiendo en Ametzagaña alza, volvió a pedir informes comparativos que volvieron a dar el mismo resultado y finalmente el Consejo de Ministros decidió encomendar a la Dirección de Aeropuertos el proyecto de aeropuerto de Guipúzcoa en el estuario del Bidasoa. Aquello iba a costar 77 millones, la Diputación ponía 8, San Sebastián 4, Irún 1 y Hondarribia le preguntaban continuamente y Sagarzazu. Y al final le apretaron tanto que tuvo que poner algo, pero no puso un duro. Lo que ofreció fueron el paseo perimetral del Puntal, del relleno del Puntal, que él decía que eran 25.000 metros cuadrados, que él decía que valían a 20 pesetas el metro cuadrado y que él decía que valía 500.000 pesetas. Y esa fue la aportación de Hondarribia. He oído muchas veces que esto a Hondarribia le costó un dineral porque puso no sé cuántos millones. Hondarribia no puso nada. Hondarribia puso terrenos que tenían un valor, pero a ver, si os dais cuenta, el terreno perimetral del paseo del Puntal tiene un valor relativo, porque eso no es urbanizable, tiene la anchura que tenía en su momento, pero bueno, eso es lo que pone Hondarribia. Las obras empezaron en el 52 y en el 52 Aviaco ya puso una línea Madrid-Donosti. Pero ¿cómo puede funcionar una línea Madrid-Donosti si no tenemos aeropuerto? Entonces era una línea mixta, era una línea que hacía Madrid-Vitoria en avión, tardaba 1 hora, y de Vitoria
a Donosti, venían en autobús, tardaban 2 horas. El total del recorrido eran 3. Se inician las obras, las 2 de arriba son las que, tal y como era antes el espacio, visto desde arriba y visto desde un lateral. Se empieza a construir la pista, que como veis coincide con la que en el proyecto decían para aerotaxis y aviones de enlace, y al final tenemos esta primera fase. Se inaugura, no voy a hablar nada más, los curas, los monaguillos. Claro, yo había una cosa en el acuerdo que había con Francia que no entendía. A mí siempre me han contado que estaba prohibido que sobrevolaran reactores. La realidad es que lo que dice el acuerdo es que el gobierno español se obliga a completar la infraestructura del aeropuerto con una segunda pista que será construida lo antes posible. Hasta que se construya la segunda pista, el gobierno español se obliga a prohibir la utilización del aeropuerto por aeronaves a reacción. El proyecto no dice que se prohíbe las aeronaves a reacción. El proyecto dice que, o mejor dicho, el acuerdo dice que se va a hacer una segunda pista lo antes posible y que mientras no se haga habrá esa restricción. En el 92 se permite ya los reactores y el aeropuerto estará cerrado de 10 de la noche a 7:30 de la mañana. Eso como información. El único accidente del aeropuerto se produce en 1957. Un accidente sin víctimas, salieron todos ilesos, al piloto le fallaron los frenos, aterrizando por Irún. Los aviones, el Heron era cuatrimotor, la manera de aterrizar era parar 2 motores, y en esa situación el avión no podía hacer motor al aire y remontar, con lo cual desvió el avión, cayó al canal del muelle de veteranos y allí quedó posado en el barro. Hay otra fotografía mejor, pero no he podido conseguirla. Aquí tenéis el muro del aeropuerto y el barro del muelle de veteranos. No hubo daños personales, el avión estaba muy bien, lo que pasa es que Hendaya prestó una grúa, el personal no sabía manejar muy bien aquello y al intentar sacarlo se pegó al lodo y se partió. Este es el único accidente que hemos tenido. Y luego se amplía. La ampliación, el original empezaba aquí y llegaba hasta aquí. Se amplía utilizando la esquina del puntal. Para conseguir 1.600 metros se consiguieron 1.745 porque se acababa aquí y se aprovechó hasta el final, y lo que se acababa aquí se aprovechó también hasta el final. Aquí tenéis la diferencia entre los dos. Aquí, el original y cómo quedó. Y en el medio, fotos de las obras. Había que mantener aquí se acababa la pista anterior, esto era agua, había que crear otro canal nuevo para salir del muelle de veteranos y se va generando hasta otras obras. El aeropuerto se cerró en el 56 para pavimentar, luego se construyó la torre de control, se amplió la plataforma y entre el 66 y 68 se construyó el edificio. ¿Veis aquí detrás de esta señorita el edificio construyéndose? A ver, los veteranos, ¿os suena? Era muy famosa. Sandy Shaw. Como quedaba un gran espacio, la plataforma era muy pequeñita y quedaba un gran espacio de hierba, se utilizó para partidos de hockey y en algún caso como para concursos hípicos. Aquí lo vemos, la conservera de escabeche, y aquí, detrás de las vallas de saltos, los aviones. En el 68 se accidentó el avión del Papa
en Jaizkibel. Los que fueron se asustaron porque estaba decorado con todo lo que tiene que decorar el avión del Papa, con todos los sellos del Vaticano, etc. En realidad, el avión había sido utilizado para una película, para la película de Las sandalias del pescador, que incluso aparece aquí aparece Anthony Quinn, y aquí viajando decorado como el avión del Papa. Lo compró, lo tenía un italiano, Piaggio, se lo vendió a Zanussi, Zanussi vino y les estrellaron en Jaizkibel. En el 68, la batalla de Inglaterra, que se grabó, entre otras cosas, en Hondarribia. Este es el puerto refugio, convertido en el puerto de Calais en 1940, y el aeropuerto se utilizó para que aterrizaran y despegaran los Heinkel 111, que no eran Heinkel 111, en realidad eran los Casas 2111, pero reconvertidos en Heinkel 111. Y ya dentro de la locura llegamos a los 70 y como Donosti seguía con la historia de que el aeropuerto que no, pues llega, yo probablemente creo que es la mayor locura, y es el aeropuerto marítimo de Losegui. Es generar un aeropuerto en el mar. Entonces el aeropuerto se iba a construir entre Deva y Zumaya, a 5 kilómetros de la costa. Claro, él decía, ahí no hay problema para construir, puedes construir pistas de 3.000 metros, sí, de 5.000, y no hay problemas de obstáculos, no, claro que no hay. ¿Pero cuánto cuesta? Y claro, obviamente no se hizo nunca. Luego se hizo otro proyecto en Usurbil, una compañía de ingenieros hizo un estudio y decidió que el mejor sitio era Usurbil. ¿Qué pasa? Que no... Este informe no sé si está oculto o deja de estarlo, la cuestión es que no lo puedes conseguir en ningún sitio. En el 77, estos hidroaviones que hemos visto cargar tantas veces, pues tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, chocó contra uno de los espigones, acabó en la playa y estuvo durante años en una esquina del aeropuerto. En 1977, el aeropuerto que tenemos es este, que es la pista de aerotaxis, más el trocito y nada más. El resto no se hizo. A pesar de todo, en 2024, este aeropuerto canijo, gracias a que cada vez los aviones tecnológicamente son mejores y necesitan menos espacio, pues ha ido creciendo hasta el punto de tener 482, este año muy probablemente pasemos de los 500.000, tenemos 5 aerolíneas, 10 destinos y 50 salidas, a pesar de todas las críticas que ha habido, muchas absolutamente justificadas. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana insistir, lo que sí quiero es agradecer a todos los que se han atrevido a hacer esto. No esto, porque esta cosa la he hecho yo. Pero los vuelos era una cuestión muy complicada de realizar. Era una locura que en vez de una visita guiada nos dedicáramos a hacer vuelos en avioneta. Yo cuando lo planteé creía que me iban a mandar a hacer puñetas. Pues no, miren, se lo creyó. Se lo pasó a Igor, que también se lo creyó. La Fundación se lo acabó creyendo y luego con la ayuda de toda la gente de la Fundación ha sido complicadísimo organizar lo que se iba a hacer mañana y pasado. Y ahora va a ser pasado y el sábado que viene. Entonces el aplauso, más que a mí, se lo teníais que dar a los que han currado en toda esta historia, a la gente de la Fundación, a Igor y compañía. Venga, y esta vez va en serio. Muchas gracias. Yo me voy a animar el primero. Dispara. El nombre de Aeropuerto de San Sebastián también me imagino que habrá sido algo problemático durante todos estos años y te lanzo la pregunta para que después todos los demás también se animen. Todos los que quieran también. A ver, el nombre Aeropuerto San Sebastián, como veis, Donosti pasa a formar parte de la Junta del Aeropuerto de lo que entonces llamaban Playandi Amute, y entonces para admitir el proyecto
exige y se negocia que en vez de aeropuerto de Irún, que luego iba a ser aeropuerto de Playán de Amute, se llame aeropuerto de Guipúzcoa, Irún, San Sebastián. Pero además hay una cuestión que no la he podido encontrar, pero cuando me tuve que empollar las oposiciones estaba. La OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, establece que un aeropuerto tiene que tener el nombre de la población más importante a la que sirve. No habla de capitales de provincia. Entonces, si os dais cuenta, todos los aeropuertos en el Estado, cuando menos, tienen el nombre de la capital de provincia. Lo que pasa es que, quitando Euskadi, o para ser más específicos, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, en las que el nombre de la capital y la provincia no coinciden, en el resto del país, la capital de la provincia de Málaga es Málaga. Y entonces, claro, cuando dicen aeropuerto de Málaga, parece que estás hablando del aeropuerto provincial. No, no, la OACI está hablando del aeropuerto de Málaga capital. Lo que pasa es que en nuestro caso concreto, claro, no es aeropuerto de Guipúzcoa, es de San Sebastián, y en Vitoria, aeropuerto de Vitoria, o en Álava, aeropuerto de Vitoria. He oído muchas veces que dicen, ¿por qué no se llama Barajas como se llama Barajas el de Madrid? Perdón, el de Madrid no se llama Barajas. En Madrid los aeropuertos se llaman Aeropuerto de Madrid, Barajas, Adolfo Suárez, Aeropuerto de Madrid, Cuatro Vientos, Aeropuerto de Madrid, Getafe. Son Aeropuerto de Madrid en... Ese es el nombre oficial. Este tema lo he oído muchas veces. ¿Se podría cambiar? A ver, si realmente encontráramos la normativa OACI, que existe, pero que lo dice, pues no sé si se puede cambiar. Ahora, el inicio es político, ¿eh? O sea, la primera vez que le llamaron Aeropuerto Guipúzcoa a Irún San Sebastián es porque claramente San Sebastián no se subía al carro si no se le cambiaba el nombre. En este momento el proyecto de ampliación del aeropuerto, que con tanta polémica tuvo hace unos cuantos años, parece que se ha quedado años y se ha desechado. Respuesta. Los trabajadores del aeropuerto son los que menos saben de nada de lo que se vaya a hacer. Y los trabajadores del aeropuerto jubilados, si leen mucho igual, pero tampoco... A ver, según el último plan director, se reduce la pista por sus dos extremos y se acabó. Ahora, si se reduce la pista por sus dos extremos, como se ha dicho, provisionalmente, para luego volverla a poner en su tamaño original, eso no lo sé. En el plan director solo dice que se reduce, pero... Pero si desde un punto de vista razonable no es una barbaridad que un país con el tamaño que tiene tenga la enorme cantidad de aeropuertos que tenemos hoy en día, que prácticamente es que todas las provincias hay en el aeropuerto. O si eso pasa en otros países, que yo supongo que no, pero bueno, no lo sé. Sí, hay otros que también, pero... A ver, para no meterme en cuestiones ideológicas... No, las mías, no las tuyas, las mías. Cuestiones ideológicas mías, me voy al aspecto económico, y es... Quizá no, y de hecho hay aeropuertos en este país que no funcionan, pero hay aeropuertos canijos que dan un servicio y que funcionan y que avión que pones, avión que se llena. Si lo miramos desde el punto de vista de la oferta y la demanda, sí estaría justificado. Si lo miramos desde el punto de vista futuro de hacer nuevos aeropuertos, pues yo creo que no. Pero bueno, está ahí. No. La pista está homologada y ¿cuál es el avión más grande que puede entrar en una realidad? A ver, es relativo, porque no solo depende de las capacidades, aunque eso es una pregunta técnica que casi se la tendría que pasar a otros. Pero es relativo, no depende solo del tamaño del avión, que sí, no depende solo si, depende del peso máximo al despegue de un avión. Hay aviones que con mucha menos carga vienen, porque tienen la capacidad de salir y de llegar. El último caso que hemos tenido, el avión de Trump, bueno, mejor dicho, el avión del ejército americano con el helicóptero de Trump, pues demuestra el pedazo de bicho que puede entrar.
De hecho, las alas pasaban por encima de la hierba porque ocupaban toda la... Y la plataforma tampoco se le colocar en plataforma y se le colocó en diagonal en una de las salidas y el aeropuerto estuvo cerrado mientras estuvo. Entrar pueden entrar. Por ejemplo, el 320 puede entrar ligero de carga, sí. ¿Le compensa a las compañías? No, porque si tienen que quitar esa carga en pasaje y maletas, pues no compensa que entre el 320. El 319 entra sobradísimo. ¿El CRJ 900 entra? No. El 20 Neo ya sí entra. ¿El? El Neo sí entra. Sí, el Neo sí. Ahora, lo de cuál es el máximo, que era la pregunta, el máximo avión, es que es una cosa muy relativa. Sí, bueno, hablaba de aerolíneas, claro. Y aquí suelen llegar charters bajos de carga, que en teoría son aviones muy grandes, pero bueno, eso... Entran y salen sin problemas. Ahora, luego hay modelos que no, hay modelos que por su construcción, por ejemplo, el CRJ 900 no tiene slats y entonces la sustentación es mucho más baja, la velocidad a la que llega el avión es mucho más alta y entonces la pista se le queda en nada. Pero el Airbus lo habréis visto aterrizar, el Airbus toma y... Pero bueno, aquí hay más técnicos que pueden contestar a eso, ¿eh? ¿Cómo afectan las aves migratorias que pueda haber en Playa al aeropuerto? Pues un huevo. Yo he estado trabajando 15 años en la pista y una de las cosas que te vuelve loco continuamente es eso. Porque es que además cruzan cuando les da, claro. Tú puedes estar controlando todo lo que puedas, observas con prismáticos, con todo, no hay aves, pero cuando les da la gana cruzan. ¿Y la pregunta al revés? ¿Cuál? ¿El aeropuerto a la migración de las aves? Yo es que no les he preguntado, Igor. A ver, que es que intento no dar respuestas que no sé y no meterme en cosas que no entiendo. A ver, las afecciones al aeropuerto, desde el punto de vista del aeropuerto, sí, porque las he vivido personalmente. Imagino que el aeropuerto genera problemas en las aves migratorias, pero es que no me quiero poner a elucubrar, no sé. Es que Playa es un aeropuerto de aves también. Ahí se paran en humedal. Claro. Tenemos dos aeropuertos, uno humano y otro. Tenemos 3 puntos de parque de aves. Y luego la zona de Playaundi exacta en la 04, que era una zona de agricultura, se ha remodelado totalmente para convertirla en otro parque de aves, con lo cual pues, está rodeado, sí. A ver, aquí hay una cuestión muy clara. La normativa dice, ya no me acuerdo de memoria, a cuántos kilómetros de un aeropuerto no puede haber un parque de aves, no puede haber un basurero, no puede haber... La normativa lo deja muy claro. Pero claro, si tú haces un aeropuerto y declaras el parque de aves después, ¿qué hacemos? O sea, el aeropuerto nunca se hubiera podido construir estando en los parques, pero es que el aeropuerto ya estaba, los parques se declararon después. Y aquí ganas hay muchas, ¿eh? Esto me lo iba a callar, pero no tengo ganas hoy. ¿Cómo es la convivencia con el Estado francés? En la primera parte, si os fijáis, el acuerdo de 57 no es un acuerdo, es un preacuerdo, que nunca se convirtió en un acuerdo, que no está en ningún boletín oficial del Estado ni de Francia, no está sancionado, ni está aprobado, ni está firmado, ni nada. Pero los dos países lo agarraron como algo que les salvaba. Francia conseguía cosas a su favor y España conseguía cosas a su favor. Y entonces, chitón. Claro, si resulta que tú firmas un documento en el que dice que vas a hacer una segunda pista y no lo haces, a callar. Entonces, normalmente no hay problemas, pero a veces, en Hendaya se coloca algún velero para hacer reparaciones con un mástil que supera la distancia. Todo eso tiene un procedimiento, operaciones tiene que llamar, se llama a la prefectura, que tiene que llamar al otro, que tiene que llamar al otro y a veces se quita
Bueno, se acaba quitando siempre, pero a veces tarda 2 días. Si hay, que hay un cierto pique, hombre, bueno, aerotaxis y aviones privados hay muchos y cada vez más. A ver, el aerotaxi para mí es caro, pero para ti igual no. Porque si tú tienes una empresa y tienes que mandar a Múnich a 10 directivos y les mandas por un avión normal, comen en Múnich, cenan en Múnich y mañana vienen y te quedas sin directivos 2 días, y lo que cuesta mandarles directamente de Hondarribia a Múnich si los tienes por la tarde, haces cuentas y no es tan caro. Para mí es caro, pero para otros no. Entonces eso cada vez va a más y está yendo a más. Las avionetas, está claro que los aeropuertos parece que han decidido no expulsar a las avionetas por ley, porque no se puede hacer, pero sí ponerles cada vez más difíciles las cosas.